Vamos a aprender ahora a hacer algunos cambios en las configuraciones que vienen por default en AutoCAD. Y el primer cambio en configuraciones que vamos a hacer es cambiar el fondo de nuestro espacio modelo. Recuerden, este es el espacio modelo y estos son los layouts donde vamos a imprimir. Vamos a cambiar el espacio modelo, el color de fondo que tenemos por aquí. ¿Cómo cambiamos ese color? Tenemos tres formas de hacerlo. La primera es, podemos ir aquí donde dice Tools y a continuación hacemos clic donde dice Opciones y nos va a aparecer la ventana de opciones, que es esta que tenemos aquí. Otra forma de encontrar el cuadro de opciones es hacer clic derecho sobre nuestra barra de comandos y luego le damos clic donde dice opciones. Nos va a aparecer la misma ventana. Y la tercera opción que podemos utilizar es teclear OP, Enter, y a continuación tenemos nuestra ventana de opciones. Muy bien, aquí tenemos un montón de parámetros y un montón de pestañas que tenemos para modificar, para personalizar, pero vamos a empezar por lo más básico. Lo primero que hay que hacer es modificar el color de fondo, entonces nos vamos aquí donde dice Display y a continuación donde dice Colores. Luego aquí tenemos tres opciones, tres columnas, y en la primera nos permite seleccionar el elemento al cual queremos modificar, en este caso es el espacio en 2D de modelo. También podemos modificar los layouts, es decir, el color de los layouts que vamos a ver, la proyección paralela en el AutoCAD o la proyección en perspectiva en el AutoCAD, el fondo del bloque editor, el fondo inclusive de nuestra barra de comandos o el plot preview. Vamos a modificar primero el color de fondo de nuestro espacio modelo y a continuación aquí vemos la interfaz del elemento, es decir que podemos modificar el color de fondo, aquí lo dice, podemos modificar la cruz, el color de nuestro cursor, el auto track vector, que es los snaps. También tenemos por acá otras opciones que podemos ir modificando, inclusive las luces y todo otros rollos que son para algunas opciones para 3D, pero lo que nos interesa ahorita es modificar el color de fondo. En este caso tenemos el color negro, vamos a elegir un blanco, que normalmente alternamos entre blanco y negro. Y estas opciones son para restaurar el elemento actual o para restaurar todo el contexto, es decir, si ya modificamos muchas cosas, le picamos aquí y se restauran. Y aquí podemos restaurar todos los contextos, o sea, todas las opciones que hayamos modificado. Y por último podemos restaurar todos los colores de todo en los que hayamos modificado al estado original de cuando se instaló el AutoCAD. Seleccionamos el color, en este caso blanco, y nos vamos donde dice aplicar y aceptar. Si queremos seguir modificando algunos otros parámetros, los vamos modificando aquí, le ponemos aplicar y a continuación le damos OK y tenemos nuestro fondo de color blanco. Podemos dibujar y podemos realizar cualquier dibujo. ¿Qué diferencia y para qué me sirve tener un color blanco o un color oscuro? Bueno, si tenemos otro archivo, por ejemplo, como este, podemos visualizar nosotros cuando tenemos el color blanco cómo se va a ver al momento de imprimirlo. Una cosa que hay que saber, que por ejemplo, cuando en AutoCAD dibujamos cualquier línea, se dibuja de color blanco. Cuando nosotros tenemos líneas de color blanco, por ejemplo, todas las líneas por default vienen en color blanco, entonces no significa que cuando cambiemos de fondo blanco se van a perder o se van a confundir con el fondo. AutoCAD lo cambia automáticamente, todo lo que es de color blanco lo cambia automáticamente por el opuesto que viene siendo el color negro. Vamos a modificarlo, ponemos OP, Enter. A continuación nos vamos aquí donde dice colores y modificamos el color blanco, aplicar y OK. Y ahora podemos ver cómo se va a visualizar nuestro dibujo al momento de imprimirlo sobre la hoja blanca. Igual las líneas que teníamos anteriormente de color blanco se han convertido a líneas de color negro, que AutoCAD lo hace esto por default, ¿no? Bueno, esta es cómo cambiar el color de blanco a negro y viceversa. Pero también tenemos que si nosotros tenemos un dibujo en un fondo blanco, cuando usamos colores como el amarillo, podemos observar que no se alcanzan a percibir muy bien. Entonces vamos a batallar un poquito con este tipo de colores, con ese tipo de tonalidades, inclusive con el color verde, este que tiene por default AutoCAD. Es un poquito difícil de encontrarlo, difícil de verlo por el contraste en blanco, ¿no? Sin embargo, si nosotros utilizamos el color de AutoCAD, por ejemplo, el color negro, entonces vamos a ver que por el contraste nos van a funcionar mucho estos colores. Entonces prácticamente depende de la gama de colores con las cuales uno esté trabajando, ¿no? Si vamos a estar trabajando con tonos y colores amarillos y verdes, pues puede que nos convenga mucho mejor un
tono de fondo de color negro. Sí, pero si vamos a estar trabajando con tonos como aquí el de las cotas, colores más oscuros o colores como estos grises y colores más oscuros, pues quizás nos conviene mejor utilizar un fondo blanco. Todo depende del proyecto que estén trabajando y de la gama de colores con los que vayan a estar dibujando. Y de esta forma podemos cambiar los colores en AutoCAD. Vamos a modificar también el color de la barra de comandos, por ejemplo. Seleccionamos aquí línea de comandos y a continuación podemos modificar ya sea el color del texto o podemos modificar inclusive el fondo. En este caso vamos a modificar el fondo, le vamos a poner un color, por ejemplo, de color amarillo y luego el texto lo vamos a poner un color rojo simplemente para poder visualizarlo y que se vea el contraste. Le damos OK. Y a continuación aquí nuestra barra de comandos tenemos que es toda de color ese intenso de color amarillo y ese rojo medio extraño. Entonces podemos ir personalizando el AutoCAD como nosotros queremos, ¿no? Y bueno, vamos a cambiar de nuevo los colores originales que tenemos por acá. Entonces seleccionamos por acá de nuevo la línea de comandos y aquí podemos cambiar de los colores. Por ejemplo, el fondo lo ponemos blanco de nuevo y el color del texto lo ponemos pues negro, ¿no? Y ya lo tenemos como estaba originalmente. Y esta es la forma en que podemos cambiar los colores tanto de nuestro fondo como de nuestra barra de comandos. Otra de las modificaciones que tenemos es el cursor. En este caso yo siempre utilizo el cursor de forma extendida, o sea, a lo largo, tanto vertical como horizontal, que llega hasta los extremos, pero por default el cursor aparece de una manera muy pequeña. Vamos a modificarlo, igual entramos a opciones. A continuación nos vamos a ir donde dice, aquí donde está la ventana de display y donde dice crosshair size es el tamaño de la cruz. Aquí nosotros podemos reducir el tamaño de la cruz o ampliarlo. En este caso vamos a ponerlo muy pequeño. Le damos a aplicar OK y a continuación tengo la cruz de AutoCAD o el cursor de AutoCAD de pues más chico, no llega hasta los extremos. De nuevo vamos a modificarlo y lo puedo poner aún más chico, por ejemplo un 5. OK, y tenemos un pequeño cursor de AutoCAD, ¿no? Ya cada quien se acostumbra a utilizarlo ya sea en pequeño o en grande, pero sinceramente y con la experiencia que tengo, les recomiendo que lo utilicen al máximo, al 100%. Esto les va a servir mucho y le van a encontrar muchas utilidades cuando trabajen al 100% con el cursor. Y bueno, esa es otra forma y otro elemento en el cual podemos ir configurando, ¿no? Lo largo de nuestro cursor. Muy bien, aquí regresamos al estado normal. Y también tenemos otras configuraciones que podemos ir cambiando y en esta parte de display encontramos todo este cuadro que tenemos aquí es para los elementos de window, aquí tenemos para los elementos de layout y aquí tenemos la resolución que tenemos en pantalla y aquí tenemos otras opciones que nos van a servir. Y aquí tenemos lo de la cruz y estos son para las referencias externas. Vamos a ir viendo uno de estos elementos de forma muy rápida debido a que el mismo título nos dice un poquito de lo que se trata. La primera opción que tenemos aquí es de Windows Elementos, es decir, las ventanas que vemos aquí. En este caso se ven como que oscuras. Aquí simplemente le cambiamos y ponemos que sean más claras. Le ponemos a aplicar. OK. Y ahora todo nuestro contexto, nuestras ventanitas de AutoCAD se van a ver como de un color gris y no se van a ver tan oscuras. Para eso sirve esa opción. Aquí le podemos volver a poner oscuro y vamos a ver la diferencia entre las ventanas. Ahí se aplicó la diferencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver que si seleccionamos nosotros podemos ver y las barritas para poder subir y bajar el dibujo, es decir, hacia arriba, hacia abajo. Aquí tenemos que nos muestra la barra de estado del dibujo y aquí nos muestra los menús del dibujo. Y en esta otra parte de aquí tenemos, por ejemplo, para modificar el tiempo de retardo que tenemos cuando se ocultan automáticamente las pestañas. Aquí nosotros las pestañas o las herramientas, aquí nosotros modificamos el tiempo de retraso. Por ejemplo, vamos a visualizar cuando tenemos el comando de propiedades y que le hemos puesto que se anclarlo a la derecha, el tiempo que demora en aparecer esto de aquí y el tiempo que demora en ocultarse es el tiempo que está especificado en esa opción. ¿Okay? Ponemos OP y aquí podemos modificar el número de segundos de retraso, ¿no?
Y bueno, estos son elementos para modificar los layouts. Es decir, que si nosotros deseleccionamos esta opción, se van a quitar estas pestañitas que tenemos aquí. Entonces, cuando le damos a aplicar, todas estas pestañitas que aparecen aquí abajo se van a desaparecer. Igual, cuando nosotros nos vamos a una de estas opciones, por ejemplo, vamos a abrir aquí esta opción y tenemos nuestro espacio modelo y vemos que aquí tiene como que una sombra, nuestra hoja tiene una ligera sombra. Entonces, si nosotros modificamos esos parámetros, si le quitamos aquí donde dice display, el área que imprimible en este caso, le ponemos y nos quita la línea punteada que aparece alrededor de la hoja que teníamos por aquí. La volvemos a poner, le vamos a aplicar y nos aparece esta línea punteada. Lo mismo sucede con la sombra. Aquí le podemos poner que quite la sombra y a continuación quita la sombra de nuestra hoja y ya no tenemos más esa sombra, ¿no? Entonces la vamos a poner y así pueden estar probando con cada una de las opciones para ver en qué funcionan, ¿no? Son muy sencillas de utilizar. Esta opción nos ayuda a modificar el suavizado de los círculos y de los arcos. Entre más alto sea este valor, el círculo se va a ver más redondito. Y entre más bajo sea este valor, el círculo o los arcos se van a ver como que más cuadrados. Pero entre más grande sea este valor, la memoria de la computadora y el procesamiento se va a tardar un poquito más. Aquí podemos poner los segmentos de una polilínea curva, de cuántos segmentos se compone. Y aquí ponemos, por ejemplo, los objetos, el suavizado de los objetos cuando son renderizados. También aquí modificamos el valor. Y así podemos modificar estas otras opciones. Y bueno, de las opciones que realmente nos interesan son estas que acabamos de ver. Y bueno, vamos a pasar ahora a ver otras configuraciones más importantes. Otra de las configuraciones muy importantes, que creo que es lo primero que deberíamos de hacer cada vez que empezamos un archivo nuevo de AutoCAD, es el de ver en qué unidades vamos a estar trabajando, ¿no? Para ver eso vamos a teclear UN, que es para unidades, damos Enter y nos aparece esta ventana que tenemos aquí. Aquí vamos a tener dos opciones, que es longitud, estas dos son para longitud y esta es para el ángulo, ¿no? Para los ángulos. Entonces, aquí en longitud nosotros vamos a especificarle el sistema que nosotros vamos a estar utilizando, ya sea tipo de arquitectura, decimal, ingeniería, fraccionario o científica. Realmente siempre utilizamos decimal. Como tipo de arquitectura nos los pone como en pies y pulgadas y ese tipo de cosas. Así cada que nosotros ponemos, por ejemplo, 1 y dibujamos una línea de 1, se refiere a que estamos dibujando una línea de una yarda, por ejemplo. Decimal, pues nuestra unidad de unos viene siendo un metro, y así cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, científico nos pone, por ejemplo, 5 por 10 a la menos 1, 5 por 10 a la 5 y ese tipo de medidas. Así que aquí nosotros podemos modificar el tipo o la longitud de lo cual estamos utilizando, ¿no? Ponemos entonces decimal y en esta otra parte ponemos la precisión que queremos ver, ya sea desde solamente enteros o podemos ver un decimal, dos decimales, hasta un montón de decimales que tenemos por acá, ¿no? Entonces elegimos el grado de precisión y por ejemplo aquí decidí poner dos decimales, vamos a darle OK y cuando yo mido algún objeto me pone simplemente dos decimales aquí en distancia. Pero si yo modifico esa precisión, selecciono varios, le doy OK y a continuación tomo la distancia, me da toda esa cantidad de decimales según la cantidad que yo necesite y que yo esté especificando en nuestro cuadro de unidades, ¿no? Una vez que tenemos eso, podemos pasar aquí al ángulo para ver cómo modificamos estas herramientas. Aquí tenemos el tipo de ángulo, el tipo de medición. Entonces podemos nosotros estar midiendo los ángulos en decimales y grados que tenemos aquí, que serían por ejemplo 30.5 grados. También podemos medir los ángulos en grados, minutos y segundos, en radianes y bueno, otras unidades diferentes. Igual la precisión, si tenemos aquí la precisión, por ejemplo, ángulos decimales, ponemos a un decimal, dos decimales, 3, 4, 5, 6 decimales. Y si elegimos grados, minutos y segundos, pues aquí podemos elegir si nada más queremos grados, grados y minutos, grados, minutos, segundos o grados, minutos y segundos con decimales, con dos decimales, 3 y 4 decimales. Aquí elegimos la cantidad de precisión que queremos nosotros.
En esta otra parte ya lo habíamos visto, esto lo vimos en cuando insertamos bloques. Aquí siempre hay que especificar en qué medidas vamos a estar insertando nuestros bloques. Tenemos muchas medidas que van desde pulgadas, también tenemos milímetros, centímetros, metros, kilómetros, yardas, angstroms, inclusive años luz y parsecs, las medidas más grandes que existen, digamos. Entonces, aquí es donde nosotros elegimos en qué medidas van a estar insertándose nuestros bloques. Y aquí nos pone un ejemplo de cómo funciona ese grado de precisión. Por ejemplo, aquí le cambiamos a 2 y nos modifica el grado de precisión. Y podemos ver cómo se va modificando según las opciones que seleccionemos. Aquí, por ejemplo, los grados los mide en el sentido contrario de las manecillas del reloj, pero si nosotros especificamos el clockwise aquí, se va a medir en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, cuando dibujemos una línea con 45 grados, va a tomar la referencia a la línea horizontal y los 45 grados los empieza desde la horizontal hacia abajo en el sentido de las manecillas del reloj. Pero como todo se maneja de forma universal, lo vamos a quitar esta opción, ¿no? Y por último tenemos aquí cuestiones de unidades de las luces. Esto es cuando utilizamos un poquito con el 3D, así que no vamos a entrar mucho en detalle en esta opción. En esta otra parte donde dice dirección, podemos especificar dónde empezamos, dónde vamos a empezar esto es para medir ángulos, dónde vamos a empezar a medir los ángulos. En este caso, el nos pone que van a ser 0 grados. Vamos a hacer un dibujo para explicar un poquito mejor lo de este cuadro, ¿no? Cuando nosotros tenemos especificado la primera opción, que es la opción del quiere decir que nuestros grados se van a empezar a medir desde esta horizontal, en el sentido de contrario a las manecillas del reloj, como le indica la flechita en color rojo. Es decir, que desde esta horizontal van a ser 0 grados, aquí en el norte 90, 180 en el oeste, y luego tendríamos 270 en el sur, haría esta trayectoria, ¿no? Pero si nosotros cambiamos, por ejemplo, a norte, aquí va a cambiar la cosa. Si nosotros elegimos la opción norte, ahora donde dice norte 90 grados, es decir, aquí, y ponemos cualquier línea, ahora las líneas se van a empezar a dibujar como si empezaran a partir desde esta línea y se van a dibujar en ese sentido, igual al contrario de las manecillas del reloj. Por ejemplo, le vamos a dar OK y vamos a dibujar una línea de 2 con un ángulo de 30 grados. Y tenemos que los 30 grados se midieron a partir de esta línea hacia esta línea que fue en los 30 grados, donde en la dirección de la flecha roja. Y de esta manera nosotros podemos modificar desde donde queremos partir, en este caso, donde empiece nuestro coordenada 00. Y si nosotros elegimos aquí en otro, podemos hacer clic a partir de donde se va a empezar a dibujar donde va a ser nuestra línea de base. Por ejemplo, si lo pongo aquí, quiere decir que en esa dirección empezarían a trazarse los grados. Por ejemplo, ahora elegiría yo una línea de 1 con un ángulo de 30 grados y ahora sí, tenemos esta línea que la dibujó a partir de donde yo había especificado que anteriormente este iba a ser mi origen para medir los grados y los 30 grados miden a partir de esta separación que tenemos aquí. Así que nosotros podemos especificar a partir de dónde se modifican nuestras medidas de los ángulos. Y de nuevo, si yo le pongo aquí clockwise, pues va a girar en el sentido contrario. ¿Para qué nos sirve esto de modificar si va hacia un lado, si va hacia el otro y todo ese rollo? Nos sirve para cuando estamos trabajando, por ejemplo, con topografía. Cuando tenemos que medir con los azimuths una un cierto ángulo, pues fácilmente modificamos de dónde queremos partir y en ese caso la dirección sería en el sentido de las manecillas del reloj y de esta forma podemos trazarlo muy fácilmente. Igual si estamos trabajando con rumbos y azimuths en topografía, en navegación, pues lo hacemos de una manera muy sencilla modificando estos parámetros de dirección. Vamos a elegir y de nuevo le damos OK y OK. Y ahora los grados se van a empezar a medir en esta dirección como normalmente se realiza. Otra configuración que vamos a utilizar en AutoCAD es la siguiente. Por ejemplo, si tenemos algún comando como línea, hacemos clic en un punto, clic en el otro punto y para finalizar el comando hacemos clic derecho. Nos aparece este cuadro, le damos Enter, pero podemos modificar esta opción. Si nosotros hacemos clic derecho, nos aparece este cuadro que tenemos aquí donde podemos hacer clic donde dice repetir línea o elegir alguna de estas opciones. Pero vamos a modificar un poquito esta opción.
vamos a irnos a opciones y a continuación donde dice preferencias de usuario. A continuación vamos a hacer clic donde dice clic derecho, personalización, y luego vamos a seleccionar esta opción. Y a continuación esto lo vamos a dejar igual, 250 milisegundos. ¿Para qué es todo esto? Ahorita lo vamos a explicar. Le damos OK, aplicar y OK. Ahora, cada vez que nosotros utilizamos un comando, hago clic en un punto y luego hago clic en otro punto, y para terminar el comando simplemente hago clic derecho y listo, se termina el comando sin necesidad de que aparezca el cuadrito y luego darle clic donde decía Enter. De nuevo, para activar el comando ya no es necesario teclearlo de nuevo o presionar Enter o presionar la barra espaciadora. Simplemente hacemos clic derecho y se activa el último comando que habíamos estado utilizando. Puedo estar dibujando, clic derecho, finalizo el comando, clic derecho, empieza de nuevo, clic derecho, finaliza el comando. Y si yo quiero dejar o ver ese cuadro que nos aparecía aquí, simplemente clic derecho, pongo una línea y luego hago clic derecho y lo dejo aplastado y se tarda 250 milisegundos en aparecer nuestro cuadro que tenemos acá. Y de esta forma podemos elegir alguna de las otras opciones. Como tip, yo en mis configuraciones utilizo esa configuración personalizada de clic derecho, ¿no? Debido a que es mucho más rápido que tener que estar haciendo clic y luego dándole clic donde dice Enter. Y si quiero activar el comando, lo puedo activar de una forma muy rápida y poder continuar con el trabajo. Clic derecho y le dejamos presionado, nos aparece este cuadro donde podemos elegir algunas opciones, que son las mismas opciones que tenemos acá en edición, que vienen siendo copiar, pegar como blog, o Quick Select, la calculadora, Find, opciones, y tenemos varias opciones que nos brinda este cuadro, ¿no? Y muy bien, esta es otra forma de personalizar nuestro entorno de trabajo. Y una tercera opción es personalizando las herramientas que tenemos en nuestro entorno de trabajo. Vamos a ver eso de forma más detallada. Para ver esa opción nos vamos a ir a la vista de AutoCAD clásico. Le ponemos aquí donde dice AutoCAD clásico. Y a continuación tenemos la vista de AutoCAD, ¿no? La de siempre. Y vamos a modificar, por ejemplo, esta es la vista de AutoCAD clásico por default que viene, donde nos maneja los elementos de dibujo en el lado izquierdo y los elementos de edición del lado derecho, pero normalmente queremos a lo mejor configurarlo de esta forma, ponerlos aquí, y esta otra herramienta a lo mejor la ponemos acá arriba, y vamos nosotros añadiendo nuevas herramientas que utilizamos comúnmente. Y vamos a ir añadiendo opciones, por ejemplo, inclusive el cuadro de propiedades lo podemos poner por aquí. Aquí está ya anclado a un lado. Y si queremos elegir nuevas herramientas, le damos clic derecho y nos vamos aquí. Y por ejemplo, elegimos esta de Layers 2, la traemos por acá y la vamos personalizando realmente nuestro entorno de trabajo. A lo mejor yo quiero poner esto aquí y listo. Pero si yo cierro el AutoCAD, todas estas configuraciones que tenemos aquí se van a eliminar y cada vez que lo abra, de nuevo se va a poner las configuraciones por default. Para evitar eso, a lo mejor yo no quiero tener esta herramienta aquí y acomodar esto para acá, y jalamos esto para acá y así, y lo vamos configurando, ¿no? Entonces, para poder tener nuestras herramientas como nosotros usamos, podemos guardar ese estilo como nosotros hemos acomodado nuestras herramientas. Para hacer eso nos vamos a ir aquí y a continuación le vamos a dar guardar el actual. ¿Cómo? Y aquí le ponemos un nombre y le ponemos, por ejemplo, herramientas para 2D. Y listo, le ponemos guardar y ya vamos a tener ese entorno personalizado. Cuando nosotros cambiemos a otro espacio, por ejemplo, inclusive que yo tengo marcado el mío ya guardado, si nos vamos a ir a trabajar con cosas en 3D, pues es recomendable poner todas las herramientas de 3D como son estas que tenemos por aquí y algunas otras opciones. Y si luego nos regresamos a trabajar con 2D, para no tener que estar cambiando y quitando las herramientas, simplemente nos vamos a ir de nuevo aquí y elegimos el que acabamos de guardar, que es herramientas 2D. Lo seleccionamos y esperamos un momento y a continuación pues tenemos toda nuestra vista clásica con la configuración que nosotros habíamos guardado y nuestro entorno de trabajo se pone como nosotros queremos, ¿no? Y de esta forma podemos personalizar nuestro entorno de trabajo. Y así podemos guardar cuantas herramientas o cuantos entornos de trabajo nosotros necesitemos. Y estas son algunas de las configuraciones que necesitamos saber para ir personalizando cada vez más